Nada, chicuelas, pues nada, muchas gracias por venir, eso sobre todo. Si veis que digo cualquier cosilla, cualquier cosa tal, decídmelo también, que estoy un poquito pachuchín y estoy aquí, pues eso, disfrutando del momento. Y vamos a intentar ver todo el tema del copy desde un poco de vista estratégico, de cómo revisarlo, de cómo entenderlo y también de cómo transmitírselo a un copy para que más o menos pueda entender lo que le estáis pidiendo, lo que le estáis dejando de pedir, ¿no? Porque como cualquier otro profesional, pues los copies tienen mucho ego, tienen mucha cosilla y al final y también creo que es un perfil que tiene un poco de vena creativa, artística, tal, que le gusta experimentar y si intentas como coartar un poco eso, pues tengo también la sensación de que va perdiendo y de que va a cosillas que no acaba de trabajar a gusto, ¿no? Para poder hacerlo. Esto sobre todo de cómo lo voy viendo yo. Lo primero aquí sois todos project, la mayoría, ¿verdad? Los que estáis por aquí. O el objetivo es ser casi todos project para estar. Vale. Vale, ahí, perfecto. Como project, sé que participáis mucho en temas de estrategia, en cómo organizar las cosas, en cómo y tal. Y ahí hay un problema muchas veces a la hora de transmitir la información a un perfil como el mío o como otras personas, ¿no? Que cuando yo estoy como dirigiendo y no estoy ejecutando, me pasa también, ¿no? Que en mi cabeza puedo tenerlo todo súper claro, puedo tener muy definido esto, pero muchas veces tengo la sensación de que los errores que se cometen o los fallos que hay están más relacionados con cómo transmito yo la información que cómo trabaja el copy, ¿no? Porque el problema muchas veces es que si tú le das ya toda la estrategia, todo mascado, todo tal al copy, inconscientemente pierdes un poco de atención sobre la estrategia en sí, te vuelves un perfil mucho más ejecutor, ¿no? De alguna manera. Al ser más ejecutor, dejas de pensar tan fuera de la caja para quedarte simplemente pensando en lo que tienes dentro. Por lo tanto, es muy importante que en ese punto le dejas... ahora os contaré también cómo yo preferiría darle información y cómo la suelo dar cuando me demuestran que saben hacer las cosas bien, que creo que esto es importante también. Pero cuando estoy empezando a trabajar con alguien, cuando le delego a alguien, el primer paso ya sabéis lo que es, ¿no? Delego las tareas y no delego las responsabilidades. Pero cuando delego las tareas, ahora luego pintamos y dibujamos cositas, siempre lo hago desde el punto de vista de intentar que al delegar estas tareas quede lo más claro posible. Es decir, en un primer momento que el copy no tenga que pensar en la parte estratégica, ¿no? Que se pueda concentrar simplemente en el hecho de escribir, de redactar y de que todo me cuadre, porque como decíamos antes, el copy tiene muchas ganas de crear, de hacer cosas distintas, y si le dejas un poco de espacio, se le van a ocurrir ideas, le van a ocurrir enfoques, y no pasa nada, está bien. Pero si estamos en un proyecto más largo, tenemos un proyecto más tal, pues al final siempre es interesante el hecho de tenerlo todo controlado, ¿no? Para que no salga nada por la tangente, para poder hacerlo bien. Y Danielo lo sabe, que a veces le pasa cosas y me ha dicho, es que hemos planificado esto. Y digo, pero yo haría esto, yo haría no sé qué, yo haría tal. Y hemos aprendido mucho a cómo trabajar juntos para llegar a ese equilibrio y poder hacerlo guay disfrutando los dos. En un segundo punto, por decirlo así, está ya el momento en el que ya le pasas la responsabilidad al copy. No tanto, oye, hay que hacer 7 emails, sino, oye, hay que hacer emails de venta o hay que hacer tal. Disfrútalo, pásalo bien, hazlo tú, ¿no? Como tú consideres. De alguna manera, para el hecho de, desde el punto de vista de, te voy a dejar a ti la responsabilidad para que tú como copy ya no junior, por llamarlo de alguna manera, sino con copy ya que has hecho tu trabajo, pues decidas cómo quieres afrontar cada parte del trabajo para poder hacerlo confiando en ti. Lo que no quita que luego si la persona de arriba ve que se le puede aportar algo, que se puede sumar cualquier cosa, que lo sume también, porque muchas veces cuando estás en el meollo, pues no acabas de tener todas las aristas. Tú ves ahí ya en esa visión túnel que se dice, ¿no? Donde estás constantemente pensando, esto es así, 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 pero llega Pepito, Menganito y te dice, oye, yo haría no sé qué, y siempre suma, siempre aporta y siempre tal, ¿no? De hecho, cuando se crea un buen ambiente con un copy, o cuando trabajéis con un copy, intentad que sea alguien que, esto ya a la hora de elegir, que cuando le propongáis algo, le critiquéis algo, por decirlo de alguna manera, no lo vea como un ataque a sí mismo, sino como estamos remando todos juntos realmente para hacerlo, porque a mí me ha pasado también delegando, ¿no? Que he dicho, es que, hostia, te he visto me gusta mucho, pero yo añadiría esto y esto y esto tal, y como que he visto cómo están a la defensiva, y conozco muchos copies que cuando les dan algún feedback, como que se ponen, como que les están criticando algo muy importante, ¿no? Y personalmente creo que si tú encuentras a alguien, como me gusta decir a mí, ¿no? Que esté alejado del resultado y que no se encariñe con lo que está haciendo, sino que entienda que es una pieza más dentro de un equipo y que al final tal, pues va a ser mucho más fácil al final que acepte eso, ¿no? Que todos estamos en el mismo punto. Y luego está la tercera versión que es ya el nivel máximo que es, oye Carmelo, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal, o Pepito, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal,
cómo lo venderías tú, ¿no? Y dejar también incluso al propio copy un poco parte de la estrategia para poder ver cómo lo plantearía él, cómo lo dejaría de plantear y luego llegar a un punto común de cómo hacerlo, ¿no? Porque tú puedes tener una idea, pero que luego a nivel material, a nivel efectivo, no sea tan fácil hacerlo o no sea factible con este tipo de cliente o no sea lo que se tiene que hacer. En función de cómo veáis y cómo vayáis aumentando la confianza con esa persona o grupo de personas, pues iría como más o menos, ¿no? Pero en todo caso yo sí que intentaría que esa persona sintiera que tiene algún tipo de poder de decisión, ¿no? Sobre lo que se está haciendo. Porque creo que lo peor que puede tener un copy cuando está trabajando es entrar en una dinámica en la que siente que no está escribiendo ya para el cliente final al que nos estamos dirigiendo, sino que estás escribiendo para que la persona que te ha contratado o que está revisando te acepte lo que estás haciendo. Porque en ese momento dejas ya de prestar atención al copy y solo estás ya en el sentido de a ver si este pesado o esta pesada me deja de molestar, me da ya el ok y sigo hacia adelante, ¿no? Y yo he sido muchas veces la persona también que ha dado por saco a las personas con las que ha trabajado realmente, ¿no? Y decir, es que yo haría esto tal y me doy cuenta de cómo va cambiando la actitud y de cómo va cambiando todo para, oye, pues gustarte a ti y a ti no te tiene que gustar, le tiene que gustar a la otra persona, ¿no? Entonces, con esto más o menos que para mí es el prisma general, vamos a ver un poco cómo lo podemos hacer. Así que os voy a compartir pantalla. A ver. Espera que os he perdido aquí el zoom. Aquí, compartir pantalla. ¿Vale? Bueno, no lo he dicho, pero en cualquier momento abrid micro y preguntad lo que queráis, ¿eh? No, cero problema. Y le vamos dando. Entonces, como project entiendo que en muchas ocasiones, además de proyectos un poco recurrentes, tendréis o proyectos muy recurrentes o proyectos con acciones concretas, un lanzamiento, tal o no sé qué, o un proyecto que mantenéis a medio o largo plazo, donde hay ciertos momentos, ¿no? Entonces, lo más interesante en este punto es que cuando trabajéis con un copy, siempre lo intentéis hacer desde el punto de vista de cuanto más dentro pueda estar esta persona del negocio, mucho mejor. ¿Cuál suele ser el problema muchas veces? Que si te van llamando de WhatsApperas, pues tú tienes una conexión con el proyecto de WhatsApperas, que no pasa nada, ¿no? Pero si consigues que esa persona esté trabajando de manera habitual, pues oye, se siente parte, lo conoce, entiende cómo van las cosas, luego puede ir mejor o peor, puede haber un problema, puede haber un acierto siempre, ¿no? No pasa nada y nadie es perfecto. Pero a lo que voy es a la idea de que cuanto el copy tenga más confianza y más conozca el proyecto, mucho mejor, porque nuestro punto difícil es entrar en un proyecto, ¿no? Por eso el hecho de intentar hacerlo rápido y corriendo suele no ir mal, pero suele generar tanta frustración con lo que se está haciendo, ¿no? En el punto de, oye, a mí lo que más me cuesta es conocer a Pepito, saber cómo comunica Pepito, qué vende Pepito, entender bien la oferta, entender bien tal, entender bien qué le gusta y qué no le gusta, que por aquí sí, por aquí no. Y como project también creo que si estáis haciendo como intermediario entre el cliente y el copy, que también a ese cliente le hagáis ver que hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Con la persona que está al otro lado, que acaba de entrar para poder hacerlo. Porque yo digo que cuando yo he sido ese intermediario, que he delegado a X persona el copy, y a lo mejor yo he estado simplemente a nivel estratégico, es que Pepito no está escribiendo bien, es que Pepito tal. Pues oye, vamos a decirle a Pepito por qué no lo está haciendo como tú consideras, para que Pepito también te cuente por qué lo está haciendo así, ¿no? Y poder entenderlo, porque muchas veces el problema que hay en cómo se está comunicando algo, cómo se está haciendo algo, es un problema de comunicación entre la persona que lo dirige y la persona que lo ejecuta realmente. La persona que lo dirige piensa que es muy fácil, que es muy claro, la persona que lo ejecuta lo hace con la información que tiene, que a veces es más, a veces es menos, a veces es mejor, a veces es peor, pero muchas veces esa comunicación y esa sensación que tiene que tener el copy de estoy en un entorno seguro es importante, ¿no? Porque en el momento en el que el copy empieza a pensar que le estamos, con cada texto se le está jugando, por decirlo de alguna manera, que a nada que no meta la pata, pero que no salga todo exactamente como quiere el cliente, le van a machacar, le van a decir algo, le van a decir tal, pues entra en una situación muy negativa realmente, ¿no? Porque es como, tía, ya estás en una situación a la defensiva, por decirlo de alguna manera. Y ahí es un momento en el que no se trabaja bien. Yo cuando peor he trabajado con clientes es cuando he sentido ya como que cualquier copy que estaba haciendo ya estaban como buscándome las cosquillas de alguna manera, ¿no? Y me ha pasado con algún cliente, sobre todo cuando ya se ha trabajado como a lo mejor durante muchos años, que a veces las relaciones pues se van enfriando o van cambiando las prioridades de cada uno y te das cuenta de que pues lo que quiere uno no es lo que quieres tú y tal, y empieza a haber una fricción. De hecho, yo cuando dejo de trabajar con alguien voluntariamente es porque siento que esta confianza de alguna manera se ha roto, esa persona se está metiendo demasiado en lo que estoy haciendo y tengo la sensación de que solo ejecuto y que no tengo un poco de margen de maniobra, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, vamos a pintar por aquí para poder tenerlo bonito. Entonces, como decíamos, ¿no? Tenemos, por un lado, copies recurrentes y por otro lado tendríamos copies, vamos a llamarlo de
de acciones de venta, ¿vale? Lanzamientos, campañas por Halloween, por Semana Santa, por Navidad, por lo que pille en cada momento, ¿no? Creo que la manera de hacerlo en una y otra cuando estemos trabajando con un copy tiene que ser muy distinta. Y de hecho, si yo pudiera elegir en dónde me gustaría empezar a trabajar con alguien y dónde yo metería una persona a la que le metiera en un nuevo proyecto, sería siempre en esta parte de recurrente. ¿Por qué? Porque hay margen de maniobra, simplemente, ¿no? Si tú haces un lanzamiento y el copy no funciona, la hostia te la pegas y no hay más tu tía. Te la has pegado y ya está, que a lo mejor no te la has pegado por el copy, puede pasar por muchas cosas, pero la mala sensación que se genera durante el lanzamiento es una sensación que es muy difícil luego de recuperar realmente en muchos momentos, ¿no? Pero cuando el copy es recurrente, cuando me refiero a recurrente es que os está trabajando la newsletter, os está trabajando las redes sociales, os está trabajando algo de una página web, por decirlo de alguna manera, que no es a vida o muerte, por decirlo así, todo se vuelve mucho más... Hay colchón de seguridad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y podemos dejar a ese cliente un mayor margen, o sea, a ese cliente, no, perdona, a ese copy, un mayor margen de cómo hacer las cosas. Ahora, la cuestión es cómo le pediría yo y cómo revisaría luego el trabajo y cómo le daría feedback para poder hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, para empezar, esto es una cosa donde mucha gente falla y Danielo, por ejemplo, lo hace muy bien. Danielo cuando te dice algo me dice a mí, oye, Carmelo, ¿qué necesitas para hacer esto? Es decir, no da por supuesto que ya tengo toda la info, no da por supuesto tal, me dice, te he recopilado una información que creo que es interesante, además de esto, ¿qué necesitas para poder hacerlo, ¿no? Para poder entender bien el trabajo, cuánto tiempo necesitas, cuánto tal, para poder hacerlo. Luego podemos negociar con el copy, ver si lo puedo hacer más rápido, lo puedo hacer más lento, si puedo ir por un sitio, puedo ir por otro. Pero por lo menos escuchar de su boca qué es lo que quiere, ¿no? Porque no hay nada peor, pero ya esto ya como no como copy, sino como profesional, que sentir que te están pidiendo algo, que te lo están pidiendo rápido y encima no te están escuchando lo que necesitas, porque eso es crónica de una muerte anunciada. Yo el mes pasado, que justo antes de ponerme enfermo, y además dije una y no más, Santo Tomás, una persona muy cercana, tenían un lanzamiento y el copy se les fue. Claro, ¿por qué se les fue el copy? Pues luego lo entendí yo por qué se les fue el copy, ¿no? Realmente. Y me dijo, es una chica que es project manager también, me dijo, oye Carmelo, se nos ha ido tal, no sé si puedes entrar a echar una mano. Y dije, venga, va, pásame. ¿Qué pasaba? Que era todo rápido, sin información, y yo decía, si es que cada día voy descubriendo una cosa nueva, ahora de pronto son 3 clases, pero ayer eran 2, ahora de pronto me dices que son 6, ahora hay que cambiar esto. Y claro, te genera una sensación de decir, estoy escribiendo, pero no estoy cómodo, y como no estoy cómodo, al final vas rechazando el proyecto sin darte cuenta, ¿no? Vas diciendo, no, no. Y como no hacen, y tú pides cosas y no te las dan, pues, oye, pues no estás haciendo bien tu trabajo. Y creo que a todo el mundo nos gusta sentir que estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Y la herramienta del copy realmente es la herramienta o sea, es la información. Si yo tengo buena información, voy a poder hacerlo bien. Si tengo acceso al cliente para poder simplemente preguntarle, lo voy a hacer bien. Y si no es difícil, yo he trabajado alguna vez que me han delegado trabajo y me han dicho, pero no tienes acceso al cliente, o yo. ¿Y cómo voy a preguntarle algo si no puedo? O sea, ¿cómo escribo? Entonces, si no le puedo preguntar si le gusta más el rojo o el azul, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Es importante como tener esa cercanía que yo esté escribiendo y decirle, oye, Pepito, escucha, se me ha ocurrido esto, no sé cómo tú lo ves, tal, no sé qué, ¿te encuadra, no te cuadra? Así me cuadra, ¿no? Oye, ¿cómo te cuadraría? Ah, vale, así. Pues para poder tenerlo, ¿no? Entonces, entender bien qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cómo lo haría, cómo le dejaría hacer y luego ya hablar con él. Oye, pues necesito para hacerte este webinar, me lo invento, una semana y media. Ostras, Carmelo, es que lo necesitamos para la semana que viene. Vale, pues vamos a ver si lo podemos acelerar haciendo esto y esto, a ver cómo lo podemos ver, si tú me das esto más rápido yo puedo ir avanzando, pero que sienta que se le entiende, porque yo la queja que conozco más de muchos copies con los que hablo en el día a día es la gente flipa con los plazos, un poco la esta, ¿no? La gente flipa con los plazos y nadie tiene info, lo hacen tal, y como que la parte de esta de onboarding, por decirlo de alguna manera, se suele hacer regular. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que suelo hacer ahora ya con cada cliente, por si os sirve, es mando un cuestionario que me lo rellenan y luego ya tengo 1, 2 o 3 sesiones a la semana durante la primera semana con él, que depende un poco de cómo de fluidas vayan, en las que trabajo con el avatar, producto, y luego cómo quieres posicionarse y cómo quiere transmitir la información de cara a cuando comuniquemos, ¿no? Esto antes lo hacía simplemente pasándolo, ahora prefiero reunirme con él para escucharle. Simplemente me grabo las sesiones, le puedo preguntar, puedo verlo. Y también porque yo ya voy aprendiendo y sé que las reuniones luego me las puedo meter en el chat GPT y de ahí sacar información más rápido también de esas reuniones de una manera mucho más efectiva para poder tenerlo. Así que nada, eso simplemente que le preguntéis un poco y tal, porque cada maestrillo tiene su librillo. Yo sé que de la manera en la que yo trabajo no es la que trabaja tampoco mucha gente y cada uno me pide a mí las cosas de manera diferente. Lo que sí que os diría es que cuando contratéis a un copy o cuando estéis trabajando como un copy,
os aseguréis que sea un profesional que no cobre al peso, porque a mí esto me ha pasado también de decir, oye, es que solo me has contratado 7 emails, es decir, yo, bueno, pero si el proyecto necesita 8, tal, y pasarme la factura por el octavo, ¿no? A mí me gusta trabajar con gente que venga al proyecto, y evidentemente, si eran 7 emails más o menos y luego son 35, pues renegociamos, evidentemente. Pero que no me esté al peso viendo cómo vamos a hacer las cosas, ¿sabes? Porque si no es la sensación de, yo quiero que si el cuerpo te pide otro email porque realmente sientes que hay que mandar 2 emails más para acabar vendiendo, quiero que los mandes, no quiero que se queden en el aire realmente. Luego, una vez está ahí, luego, ¿cómo sería cómo pedir el trabajo? ¿Cómo recibir el trabajo? ¿Vale? Entonces, decimos, oye, pues Carmelo o Pepito, tiene que estar esto el día, yo qué sé, hoy es 6 de marzo, pues el 9 de marzo, ¿sabes? Lo que sea. Pónselo fácil, ¿no? Porque uno de los problemas que suele haber, y vosotros sé que sois organizados, pero la mayor parte de la gente no lo es, que la gente no tiene carpetas, no tiene cosas, no tiene nada y al final los documentos acaban cada uno en un sitio. Una cosa que no lo hemos puesto aquí, pero de cómo darle información, intentad organizársela en un sitio concreto donde para él sea fácil acceder a la info de alguna manera, ¿no? Que no sea simplemente toma, tal, o muchas veces a mí la gente dice, toma un PDF por WhatsApp, te mando un vídeo por Instagram me han pasado, luego te mandan un por email y es como, escucha. Centralicemos para tenerlo todo bien puesto para poder aprovecharlo y poder tenerlo. ¿Por qué? Porque ahí lo podemos luego conectar, ¿no? Si tú me das bien el trabajo, a mí inconscientemente me va a salir entregarte el trabajo de manera ordenada también, pero si tú me entregas caos, a mí la respuesta sin darme cuenta va a ser también ese caos por poder hacerlo. ¿Cómo recibirlo? A mí me gusta mucho, o sea, pensemos que si es un trabajo que va a ser a medio o largo plazo, que empecemos de menos a más. Es decir, que aunque tengamos mucha prisa por hacer las cosas, imaginad que es una newsletter y que hasta ahora se han estado enviando 3 newsletters a la semana. Me lo invento. Pues igual no merece la pena empezar buscando 6 newsletters para 2 semanas, sino rebajar el ritmo durante un par de semanas para hacer una o dos, a cambio de dar más feedback, poder repetirlas, poder concretar, etcétera y etcétera, ¿no? Que se vaya pillando el tono, el mensaje y la idea de cómo se está haciendo la cosa. Y estar ahí no abiertos a cualquier propuesta, cualquier cosilla que se pueda mandar, pues también. Y luego creo que la parte más importante es cómo dar el feedback. Cualquiera que haya trabajado aquí conmigo sabe que yo cuando pido feedback digo, a mí dámelo sin paños calientes, a cuchillo, que no hay ningún problema, que no me voy a ofender, porque yo realmente no me ofendo por el este. Yo creo que una opinión que se hace sobre un trabajo se hace desde muchos puntos de vista y yo siempre considero que los trabajos se pueden mejorar, sobre todo de alguien que lleva mucho tiempo en un proyecto realmente, para poder hacerlo. Pero el problema muchas veces es el cómo se da el feedback. Y aquí ya no hablo de vosotros, sino de cómo también, si hacéis de intermediarios con el cliente final, de cómo proponerle que dé ese feedback directamente, ¿no? Porque lo normal es que un cliente que ve un primer trabajo de un copy por primera vez sea el rechazo en el 90% de las ocasiones. No le va a gustar, sobre todo porque no lo ha escrito él y está viendo una cosa nueva escrita por otra persona, donde él a lo mejor intervino un poco al principio, pero no ha vuelto a intervenir. Y eso, hostia, lo va a rechazar, pero me pasa a mí también. Yo en diciembre delegué un lanzamiento para mí, me hicieron parte del copy portal, ¿y qué me pasó a mí cuando me entregaron el este? Que dije que era una puta mierda, literalmente. Dije, ¿esto qué es lo que me has entregado? Tal, no sé qué, y yo no hablo así, porque no era mío, ¿no? Y me di cuenta de que eso es lo que me pasa a mí también con los clientes, en el sentido de, yo intento que el cliente en el día a día esté participando en el proceso para que pueda ir viéndolo, que pueda ir dando feedback, pueda ir conociendo el trabajo, para de alguna manera no que llegue el último momento y diga no me gusta nada, ¿no? Sino estar yo participando un poco en el proceso. Esto no pasó con el copy, pero en el mes de enero hicimos un lanzamiento de un cliente que eran unos psicólogos argentinos. Y con el copy bien, pero porque yo ya me conozco esto, ¿no? Entonces, como era un cliente nuevo, yo les decía, oye, cada vez que voy acabando una cosa, os la voy pasando para que vayáis revisando, me vayáis dando feedback, me junto yo con vosotros si lo necesitáis para poder verlo juntos, me decís qué es lo que nos gusta, por qué, os cuento por qué está esto y luego vemos si lo cambiamos, etcétera. Pero al chico que hacía los diseños de la publicidad y tal, no hizo este proceso. Pues ¿qué pasó? Que explotaron. Pues al final de ir guardándote las cosas y guardándote las cosas, llega un momento donde ves todo al final, no te gusta y explotas y dices que el trabajo es una castaña, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo intentaría ir entregando al cliente cuando le hagáis para que dé el feedback el trabajo sistematizado por partes, por etapas del proceso que estéis haciendo para que poco a poco pueda ir dando feedback y sobre todo que no hagáis al copy, ahora entraremos en los lanzamientos, ¿no? Pero hacer 10 emails al principio porque
es mejor hacer 2 que gusten bien, que el cliente pueda dar todo el feedback, que el copy lo pueda entender para poder ajustar el texto, hacer 10 que no le guste ninguno y que el cliente se enfade más. Si tú haces 2, te dan feedback y los otros 2 siguientes están mucho más encaminados, el cliente ya se va a quedar tranquilo, de alguna forma. Pero hay que intentar que esto sea así. Ahora, ¿cómo daría yo el feedback en un primer momento? Siempre el primer feedback posible en una reunión, creo que es lo más interesante para poder hacerlo. Es muy importante que hayamos sido claros en esta parte, ¿no? Para poder tenerlo, porque si aquí no somos claros, aquí va a ser una castaña el trabajo que estemos entregando, porque tú al final, sobre todo al principio, intentas hacer algo con lo que el cliente pues esté cómodo de alguna manera. No vas a innovar de primeras, ¿no? De hecho, yo muchas veces lo hago al contrario. El otro día Daniel me pasó un cliente suyo que estamos haciendo una USL y yo le entregué una USL normal. Y cuando le entregué la USL normal le dije, ahora te quiero proponer una cosa más creativa, más innovadora, que sería como lo haría yo, pero quiero que tengas la base normal para que no flipes y ahora te voy a contar esto y si te parece guay, la semana que viene te entrego la nueva. Pero un poco no me la juego a entregar algo distinto de primera, sino que el cliente ya tenga un primer momento de confiar en ti, en lo que estás haciendo, en lo que estás dejando de hacer. Entonces, tenemos que ser muy claros con lo que estamos entregando, con lo que tal. Tenemos que asegurarnos de que el cliente sabe lo que quiere, porque muchas veces el cliente no tiene ni puñetera idea de lo que quiere y cuando el cliente no lo tiene, el copy tampoco lo puede tener y todo lo que le vas a entregar va a resultar raro. Y luego, en un primer momento, yo creo que es interesante sentarse a validarlo, sentarse a verlo, porque creo que es mucho más, es mucho más humano, cercano y eficiente juntarme yo con cualquiera de vosotros que me digáis, mira, Carmelo, no me gusta por esto y por esto, y yo te diga, oye, pues yo he hecho esto por esto y por tal, que entrar en un documento y verlo en todo rojo, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿A dónde voy con tal? Que el problema muchas veces es donde se empiezan a generar estas fricciones. Ahora, ¿qué deberíamos de mirar para ver que está todo bien? Yo miraría siempre, vamos a ponerlo por aquí. Y esto es lo que miro yo cuando paso un trabajo. Primero, que estratégicamente tiene sentido. Es decir, me interesa mucho. Vamos a ver un poquito más grande. Que lo que se está haciendo tenga algún tipo de recorrido, algún tipo de cosa, que no sea una pedrada que se ha hecho alguien porque no haya entendido algo bien en algún momento o lo que sea. Porque yo digo, yo cuando delego a copies nuevos, a mí donde más me fallan es estratégicamente. Y eso es porque yo no les he contado bien el embudo realmente o no les he contado bien lo que estamos haciendo y ellos han interpretado otra cosa. Entonces, que estratégicamente esta pieza en este sitio de lo que estamos haciendo tenga sentido, pues oye, si vamos a hacer una newsletter y yo sé que este cliente hace 5 newsletters a la semana y que en 2 venda, pues oye, que haya 2 ventas esa semana, por decirlo de alguna manera, ¿no? 2 acciones de venta, o que no haya 5, lo que sea. Luego, una vez está hecho, miraría que el tono estuviera bien planteado, es decir, si vosotros ya conocéis al cliente al que estáis haciendo, al que habéis delegado el trabajo de copy, antes de pasárselo a ese cliente final, si vosotros podéis actuar como filtro para decirle a ese copy, aquí hay algo que sé que no le va a gustar por esto, por esto, por aquello, no se lo paséis al cliente, porque si la primera impresión del cliente es negativa, luego es muy difícil remontarlo. Que a ver, que luego se hace otro correo, otro reel y está bien y se pasa, pero si podemos filtrar esto, pues muchísimo, muchísimo mejor desde el primer momento para poder tenerlo. Entonces sería aquí el tono, la manera de hablar, las expresiones, que todo cuadre. Yo qué sé, pues el otro día yo en el cliente este que me volvieron loco, pues a mí nadie me avisó de que el copy que había estado antes había hecho emails muy largos y que al cliente el email largo no le gustaba. Y entonces yo llego y me dijo, oye, es que a mí los emails largos no me gustan. Pues si el project me hubiera dicho desde el principio, oye, no le gustan los emails largos, pues hubiera hecho emails mucho más cortos desde el principio para poder tenerlo. O le hubiera intentado vender la idea del email largo mucho mejor, ¿no? De lo que a lo mejor se lo podía haber hecho en ese momento, se lo hubiera explicado previamente. Pero como no lo sabía, pues no lo podía tener, ¿no? Y el proyecto ahí igual, si hubiera hecho un poco de filtro, pues hubiera estado guay. Y luego, a nivel ya más dentro del correo, que cuadre con la manera de contar las cosas, es decir, el tono es cómo habla y luego el cuadre es en el... O sea, el cómo habla es expresiones, si es cercano, si es más formal o más informal, y luego que la estructura de lo que se está haciendo esté alineado con lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque si una persona recibe algo que realmente es completamente diferente a lo que estaba haciendo, salvo que estuviera harto de lo que estaba haciendo hasta ahora, no le va a gustar, va a meter ahí ese choque, ¿no? Para poder hacerlo. Aquí meto también términos, palabras, tal, pues cualquier cosa que sepas que al cliente no le gusta, pues si no lo podemos ahorrar desde el principio, mucho, mucho mejor. Y luego, a lo que iría ahí sobre todo es analíticas, es decir, esto no es un feedback directo, sino más después, pero el copy necesita saber
qué tal están funcionando las cosas. Y esto es algo que a mí me alucina mucho, pero yo a veces pregunto por datos y por tal, y la gente flipa cuando se lo pregunto, oye, ¿qué tal está yendo la campaña? ¿Qué tal está yendo el email? ¿Qué tal está yendo no sé qué? Y me dicen, ¿y por qué lo quieres saber? Y yo, joder, pues porque lo he hecho, ¿no? Y para poder hacerlo. Es porque muchas veces tengo la sensación de que nos centramos tanto en que le gusta al cliente, que el cliente se quede tranquilo con lo que estás haciendo, que hay que recordar que esto se hace para llevarlo a otro sitio y que tenemos siempre estadísticas que nos permite saber si algo funciona mejor o funciona peor. Porque probablemente si al copy le dices, oye Carmelo, el email super guay, me gustó mucho, pero la apertura está siendo una basura, en el próximo email que te haga va a hacerte un asunto más creativo o más agresivo o más tal para poder corregirlo. Pero si realmente la persona no lo sabe, es muy difícil poder hacerlo, ¿no? Y esto es una cosa flipante, pero la gente no te suele dar este feedback de números muchas veces, ¿no? Y joder, pues si lo puedes hacer bien, pues, oye, pues aprovechas para poder hacerlo. Para mí esto es lo importante. Yo me daba cuenta igual, ¿no? Que yo aceptaba el trabajo de los copies que me lo mandaban y yo nunca daba números y resultados. Decía, oye, ha ido bien. Pero eso no es suficiente. Es decir, oye, mira, este email ha funcionado bien, este email ha funcionado regular, esto ha ido por aquí bien, esto ha ido tal. Así que guay. Y luego, si ya conocemos al copy, sabemos cómo trabaja, sabemos cómo tal, igual ya no hace falta juntarse directamente con él. Pero yo sí que recomiendo que cuando el feedback no sea cambiar la palabra reloj por la palabra watch, porque le gusta decirlo en inglés, que si es algo más conceptual, que como mínimo lo pasemos siempre en vídeo, con un loom o lo que sea, porque lo va a entender más fácil realmente el hecho de poder hacerlo, que si simplemente entras y ves todo en rojo en modo sugerencias, entiendes el cambio, pero no entiendes el porqué del cambio. Yo, si me estás cambiando 3 frases, está guay que me las cambies. Igual las frases que has puesto me gustan más de las que he puesto yo, pero necesito saber por qué has hecho ese cambio, ¿no? Si me cambias algo, quiero saber qué hay detrás de ese razonamiento para yo poder aplicarlo después realmente, porque si no me quedo exactamente igual. Vale, pues en lugar de independencia financiera le gusta decir libertad financiera, pero seguramente en ese cambio hay un matiz muy importante para esa persona y a mí me parece importante entenderlo para poder transmitirlo, ¿no? O cosas súper tontas, pero con el cliente este que os decía, yo en todo el rato ponía escuela, escuela, escuela y de un día cuando ya le dije que ya no quería más, me dijo, es que no te diste cuenta de que preferimos decir academia. Y no voy a entrar a decir que en la home ellos tenían puesto escuela, porque eso sería una batalla que no merece la pena luchar al final ya cuando te estás despidiendo. Pero si en el primer email me dices, oye Carmelo, es que ni siquiera yo estaba viendo el cambio, lo están metiendo ya directamente en los correos montados, que no decimos escuela, decimos academia, pues lo hubiera puesto y hubiera entendido el porqué, ¿no? De decirlo de alguna manera. Entonces, sobre todo es los porqués de cada cosa, para que la gente lo entienda y pueda estar ahí, porque si no, te quedas igual, ¿no? Y también porque igual tú estás diciendo, oye, Carmelo, Pepito, Menganito, esto es mejor hacerlo así, por esto y por esto, y el copy te dice, ya, sí lo entiendo, pero no lo quedamos si quieres, y si no, no, pero esto lo he hecho por esto y por esto. Simplemente plantéatelo para este punto o para otro porque puede ser interesante, ¿no? Lo que decíamos antes de que no contemos con los copies solo como alguien que ejecuta, sino que contemos con alguien que entiende lo que hay detrás, que entiende la ejecución, que entiende lo que está haciendo en cada momento, porque a mí me parece muy, muy importante. Esta mañana, me ha frustrado mucho, ¿no? Pero con un cliente, estamos haciendo ahí unos correos que, bueno, los estaba revisando él de tal, y era lo típico de, empezamos en 12 horas, en 6 horas, en tal, ¿no? Y él no tenía un correo de 1 hora, por ejemplo, ¿no? Decía yo, escucha, porque si hemos hecho uno de seis y otro de 3, ¿por qué no porque nos calzamos uno y ponemos uno de que queda 1 hora? Que creo que puede ser más interesante por lo que sea. Y me decía, no, es que la estrategia, tal, no sé qué. Le decía, ya, sí entiendo que lo hayas puesto así, pero, hostia, si lo podemos pensar, ¿sabes? En un momento, pues vamos a entender que prefiero mandarle un correo un ratito antes de empezar a uno que le ha pillado a la hora de comer, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que ya no se acuerda. Entonces, dar ese espacio al copy a mí me parece una de las cosas más importantes que se puede hacer, ¿no? Como que sienta que no ejecuta solo, sino que realmente tiene un poquito de margen de maniobra sobre lo que se está haciendo, dejando de hacer, siempre haciendo algo que esté dentro del tono del cliente, de la estrategia del cliente, que no se diga nada que se salga de ahí. Evidentemente tiene unas líneas rojas, pero que sienta que puede ahí jugar de alguna manera, ¿no? Para poder hacerlo, porque es cuando el copy va a estar cómodo y va a hacerlo guay. Hasta aquí más o menos entiende lo que estoy diciendo, que no sé si voy muy rápido. Vale, veo a Patricia que dice que sí. Vale, guay, pues perfecto, entonces. Entonces, parece muy sencillo, pero son detallitos que hace que la relación con el copy funcione mejor, porque es que yo he tenido muchas situaciones que hubiera preferido evitar con copies a los que delegué, por eso, de hecho, el motivo por el que yo empecé a hacer un equipo interno
contratando por cuenta ajena y no freelance fue porque estaba harto de tener que identificar si este copy lo hacía bien, lo hacía mal, necesitaba alguien que pensara como yo en cada momento, ¿sabes? Y que yo supiera que el feedback que le doy para hoy, en mañana que seguimos trabajando, pues siguiera entendiendo esto, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, esto a nivel general, ¿vale? Pero luego ya cuando entramos en de un lanzamiento, una acción concreta, a mí me parece, si es un copy que tiene, o sea, si es un copy que está empezando, simplemente que ejecute y ya está, y hacemos como en el otro sitio y ya está. Pero si es un copy que tiene mínimamente experiencia en lo que está haciendo, que sienta que participa en el proceso, ¿vale? De la estrategia y tal. Si hay una estrategia ya marcada, pues evidentemente no va a llegar el copy a desmontarla porque no es el plan. Pero seguramente esa persona ha visto muchos lanzamientos, ha visto muchos problemas, ha visto muchas cosas y te puede aportar. E insisto que cuando tú sientes que no estás solo escribiendo, sino que estás en la parte de saber qué decir y cómo decirlo en cada momento, que para mí ese debería ser el papel del copy, es ahí donde va a sentir que, entre comillas, el proyecto también es un poco suyo, de alguna manera, ¿no? De que está dentro. Entonces, ¿cómo haría yo un lanzamiento? Lo estructuraría por fases a la hora de hacerlo con el cliente. Es decir, sí que es cierto que le daría toda la información, tendría definido producto, tenía tal, porque si esto no lo tenemos, estamos apañados y no hay nada peor para un copy, yo creo, que ir recibiendo la información a medias, y esto me pasa a mí muchas veces. A ver, que hay un equipo en el chat, ¿qué dicen? Ah, tengo que irme, no pasa nada, Mary, gracias por venir. A mí una de las cosas que más me frustra es ir recibiendo la información a trozos, porque a mí esto es como trabajo yo, pero yo, aunque luego voy pasando a limpio por etapa, a mí me gusta como ir guarreando todo a nivel global y luego ir perfilando cada una de las etapas, porque me gusta saber qué voy a contar en cada sitio antes de poder entregar algo, para que tenga un sentido global lo que estoy diciendo, ¿no? No simplemente, pues como esto es captación, voy a hacer 5 emails por un lado, como esto es venta, voy a hacer tal, y luego ya, pues si van bien juntos, pues genial, ¿no? A mí me gusta que de alguna manera tener yo la imagen completa de qué voy a decir para poder tenerlo. Pero el problema muchas veces de esto es, y me está pasando con algunas personas, que no tienen definido bien el producto y que no quieren que tú participes en la base del producto, que no tienen todavía el no sé qué, que no han pensado en no sé cuánto. Y esto es una movida porque al final acabas poniendo parches en todos sitios. Pero también sabemos que esto es marketing y que es lo que hay. Pero si lo tenemos, vamos a darle toda la info desde el principio para que esa persona se pueda autogestionar como sea y que luego te vaya haciendo las preguntas que te tengan que hacer. Pero más allá de ello, luego a la hora de corregir, de entregas y tal, yo iría trabajando por etapas con el copy. Es decir, de más... Voy a hacer un matiz a esto, pero normalmente de más cerca a más lejos, ¿no? Es decir, empezamos por captación, luego calentamiento, luego la parte de consumo y luego la parte de la venta. Aún así, si estamos haciendo un lanzamiento donde hay un webinar, un PLF, un evento central, por decirlo de alguna manera, siempre empezaría por esa parte, ¿vale? Porque si de alguna manera veis que el copy está entendiendo el guión, está haciéndolo bien, lo normal es que todo lo que venga a partir de ese punto también esté bien, porque ha entendido lo que tiene que contar, ha entendido cómo está yendo todo. De hecho, cuando pasa cualquier cosa de estas, yo creo que no hay nada peor que empezar por un sitio que no sea el webinar, porque cuando tú haces el webinar, entiendes ya todo lo que hay alrededor, ¿no? Webinar, PLF, y dices, vale, la promesa ya he hecho un poco el contexto de por qué este es el momento para actuar, ya he trabajado también la parte de producto para que quede claro, ya he trabajado el no sé qué. Luego lo otro, entre muchas comillas, es rellenar huecos, es decir, hay que hacer más cosas y tal, pero ya estás rellenando huecos realmente. En cambio, si tú empiezas por una captación y no le has dado la oportunidad al copy de poder meterse hasta dentro en el tema, lo normal es que esa captación esté descafeinada, porque todavía no ha hecho el proceso de trabajar esa parte del webinar, ¿no? Se ha puesto en ese punto. Entonces, una vez tengamos eso claro, y yo eso sería lo primero que revisaría con el cliente y con tal, por lo menos, no digo que esté perfecto, pero que el cliente diga, vale, Pepito sabe lo que se está haciendo, está más o menos bien, tiene sentido, vamos a tener que matizarlo, pero tiramos para adelante, tiramos millas, ¿no? Hacia adelante. Entonces me iría luego al otro sitio que sería, vamos a ir estableciendo el trabajo por determinadas etapas y por determinadas fases. Y yo además aquí sería muy estricto con la idea de, hay unas fechas clave a las que hay que entregarlo, porque la gente ya sabemos que luego se dispersa, se tal, de no sé qué, y cuanto más claro tenga cuándo hay que entregarlo, mejor para poder hacerlo, porque los copies somos muy de revisar. Es que yo le daría un email todas las 20.000 vueltas hasta que estuviera perfecto, porque cada vez que le doy una vuelta considero que está mejor que como estaba antes. Entonces necesito decir, oye, esto lo tengo que entregar el día 6 de marzo y ya está. Hoy esta es la última vuelta que le doy. Como usted está, pero tiene que simétrico. Voy a hacerlo por aquí. Entonces, yo como os decía, yo iría desde el principio con la parte del webinar grande y tal, haciéndolo, pero luego ya me iría como parte a parte. Lo normal,
es que el copy esté trabajando de manera paralela en todo, como os decía, que esté buscando la imagen global mientras lo está haciendo y que luego en cada fecha os vaya poniendo lo que realmente necesitáis para que todo esto funcione. Pero más allá de eso, yo iría como viéndolo parte a parte, insisto, porque si esperáis a que os lo entregue todo, si hay algo mal, va a haber que rehacerlo todo. Y que lo tenga que hacer todo es una matada para vosotros, porque no llegan a las fechas, es una matada para él, porque va a pensar todo el trabajo que he hecho no ha valido para nada, porque puede haber malentendidos, porque puede haber problemas, porque puede haber entendido mal cualquier cosa, ¿no? Pero si vamos por etapas, vamos como apagando esos fuegos realmente, ¿no? Entonces, la revisión que vamos a hacer es muy parecida a lo otro, ¿no? Lo que decíamos antes de, primero, que estratégicamente tenga sentido, ¿no? Es decir, que, pues, yo qué sé, que donde se tenga que captar se capte, donde se tenga que hacer no sé qué se haga no sé cuánto, donde se tenga que hacer lo otro, tal. Y que no se haya dejado nada, porque a veces hay tantas cosas que es fácil que a alguien se le vaya la pinza en algún momento con algo, ¿no? Es decir, oye, pues no he visto esto, no he visto no sé qué, y se arregla muy rápido, ¿no? Ay, no sé qué. Y sobre todo también que esto parece una tontería, pero que todos llamemos a lo mismo de la misma manera, porque esto no siempre pasa. Yo me di cuenta que cada uno llamamos a las mismas cosas de manera distinta. Entonces, a mí el otro día me pedían algo y decía, es esto. Y me decía, no, para mí es esto. Y digo, vale, pues para mí esto es esto. Entonces, parece una chorrada, pero asegurarnos de que estamos pidiendo lo mismo es bastante más interesante de lo que puede parecer. Entonces, que estratégicamente tenga sentido, que tenga coherencia con el lanzamiento en general, ¿no? Es decir, que si la promesa va de cómo ganar 10.000 euros al mes saltando en paracaídas, pues que todo esté enfocado a cómo ganar 10.000 euros al mes saltando en paracaídas, que tenga una lógica y una trayectoria. Y luego ya, pues lo que decíamos en el otro, ¿no? Lo de que a nivel tono, a nivel tal, pues que todo esto tenga una coherencia a la hora de hacerlo. Además, si ya estamos cogiendo métricas de aquí en algún momento, hacerle ver también al copy, que esto hay muchas veces, que yo creo que los copies, y esto yo tengo muchos problemas con ellos también, ¿no? Pero hay muchos copies que piensan que su trabajo es escribir el texto y cierro la pestaña y me olvido ya de quién me lo ha pasado. Un copy que busquemos también tiene que entender que el trabajo que estamos haciendo no acaba entregándote las cosas, sino que si lo que te entrega en un principio no está funcionando, tendré que estar al pie del cañón en un lanzamiento, adaptando, mejorando, optimizando con la información que vamos teniendo. Es decir, yo entiendo que nadie quiera fuegos, nadie quiera problemas, pero realmente la realidad es que lo que hacemos tiene muchas complicaciones, muchos momentos de la verdad y tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces que eso también se lo hagamos entender al copy desde el principio, ¿no? Esto no va de que me entregues esto y ya está, sino puedo contar contigo para esto, esto y esto, porque a mí, para un proyecto así, alguien que me diga yo te lo entrego y ya está, no me vale realmente, porque es que a lo mejor en la captación vemos, y no tiene por qué ser el problema del copy, porque esto no va de que el copy funcione mal, pero vemos que el avatar, el planteamiento de base que tenemos no es el correcto. Entonces habrá que cambiarlo todo. Y tiene que ser una persona que esté dispuesta a cambiarla todo. Le dejáis quejarse un rato, porque todos nos quejamos mucho, pero que luego lo haga, ¿no? Pero que luego me ponga a hacerlo realmente, ¿no? Para poder hacerlo. Pues para mí esto es súper importante, ¿no? Que ya etapa a etapa vayamos siempre pasando todo este tipo de situaciones en la cual la persona entienda, está funcionando, cómo está funcionando, tal, y que haya una comunicación constante para que no se quede fuera, ¿no? Porque a mí también me ha pasado alguna vez que en mitad del lanzamiento la gente está muy liada y desaparece y es como, hostia, yo necesito saber también qué tal va y qué tal no va por si tengo que estar pendiente de alguna manera, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, esto es evidentemente en cada una de las etapas, el estar viendo siempre toda esta parte que tenga un sentido. Lo normal es que donde tengáis que poner más el foco siempre es en la parte de la captación, porque si la captación la he entendido bien, todo lo demás suele ser mucho más fácil realmente, porque es donde ya el calentamiento ya es interno, el consumo, pues si el webinar está medio o no bien, pues los emails y las cosas son ya muy sencillotas realmente, ¿no? De nos vemos en 3 horas, en 2 horas, en tal, en no sé qué. Pues un poco ver que la manera de hacerlo de uno es exactamente la misma de hacerla de otro. Por eso hay gente que manda un email a las 12 horas, cuando quedan 6, cuando queda 3, cuando queda 1, otro lo manda a las 8, a las tal y no sé qué. Pues que todo esto sea coherente. Y luego la parte de la venta, pues que estemos bien definidos los bonus, los plazos y el tal, para que quede claro, ¿no? Porque cuando hay un problema en la parte de la venta, normalmente es porque ha habido muchos parches durante la venta y se han ido haciendo cosas y luego ha tenido que ir para atrás, ¿no? Yo creo que, sobre todo en las fases de las revisiones, aquí donde yo me pondría más el foco sería en venta, pero porque si hemos estado en un proyecto donde ha habido muchos cambios, pues que nos aseguremos de que se ha metido todo, ¿no? Porque donde la gente la suele cagar a nivel de copy es, al principio eran 3 bonus, ahora son 2, ahora viene Pepito, ahora son en vez de 3 meses, 6 meses, ahora son tal. Y no porque no lo haya revisado tal, sino porque hay muchos, imaginad que son 12 emails de venta y ha tenido que ir uno a uno mirando. Es muy fácil que se le escape algo, ¿no? Para poder tenerlo. Yo qué sé, pues
a mí hace 6 o 7 meses con un cliente íbamos a cerrar algo el día 3 y habíamos preparado todos los emails y todo. Y me dijo, oye, que al final ha pasado no sé qué, lo posponemos un día, empezamos el día siguiente. Entonces hicimos que el día 4 en todo, ¿no? Pero en uno se nos coló realmente, ¿no? El punto de decir, decía, oye, pues cerraba el 3 y ahí nos equivocamos. Entonces cuando pase algo de esto, en lugar de volvernos locos, decirle al copy, escucha, Carmelo, que la has liado, que has puesto 3 y es el 4, acuérdate. Porque el copy que te va a decir, cero problema, mando ahora otro y lo corrijo, ¿sabes? No pasa nada, decir, oye, y se manda un email graciosete y ya está, y se saca hacia adelante y listo. También hacer ver que cuando haya un problema o cuando haya un fallo, incluso un fallo del copy, que no hagamos tampoco un drama, es decir, salvo que haya sido garrafal, loco, ¿sabes? Que hayamos puesto algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero que si no, que la sensación sea de no, es que has hecho tal, no sé qué, no sé cuánto, sino, oye, Carmelo, y además de buen rollo, la has liado, has hecho esto, ¿qué hacemos? Ah, pues mira, pues podemos hacer esto, esto y esto. Pues no pasa nada, perfecto, ¿no? Hoy ya pasó con hoy no, ayer con un cliente que la chica que le montaba el email puso el enlace que no era y yo veía que había como mal rollo en el Discord donde estaban hablando entre ellos. Y decía yo, que no pasa nada, que habéis puesto el del Calendly en lugar del de una masterclass. Pues mando ahora otro email que diga, escucha, y además el email fue así, ¿no? Del rollo, escucha, hace un rato te envié un email y te he puesto el enlace mal, es que estaba haciendo 1000 cosas y me he equivocado, no te preocupes. He visto que varias personas me han reservado, no era plan, pero hablamos perfectamente y te voy a intentar vender. Pero creo que estabas buscando este enlace para apuntarte a esta masterclass. Te lo dejo aquí, postdata, si quieres agendarme y comprarme tú también, también puedes hacerlo. Es decir, podemos buscar siempre como salidas un poco tranquilas para poder hacerlo. E incluso a veces de hecho, una clienta que me dice, quiero que empieces a enviar asuntos con faltas de ortografía para ver si la gente está atenta. Y yo, bueno, pues vale, pues lo haremos así por probar. Pero que un error sirve para ver la atención que te pone la gente también a lo que estás haciendo de alguna manera. Si tú estás diciendo todo el rato, la clase es a las 7, a las 7, a las 7, y por lo que sea en un email, se le va el copy, se le va el que lo programa, se le va a no sé quién, y pones a las 6 o a las 8, hostia, si nadie te responde ese email, chungo, realmente. Hay algo que a la gente le da igual esto, pero si tienes 20 mensajes de, escucha, la hora está mal, creo que te has equivocado, es buena señal, porque es gente que está interesada y que está metida en lo que estamos haciendo, ¿no? A lo que voy con todo esto es que también entiendo que es muy fácil volverse loco en un lanzamiento con algo porque vamos todos con mucha prisa, con muchas cosas que están pasando y que puede salir mal, pero que también eso, que digiramos bien las cosas antes de decirse, ¿no? Que no digamos a la gente como locas, tal. Y esto a mí me pasa también, es que esto era así y era así, y hemos puesto esto, hemos hecho otro, es que era muy fácil. Si desde fuera todo es muy fácil, ¿no? Pero cuando estamos dentro y en el fuego del día no es tan sencillo. Pero más allá de eso, si yo estuviera revisando, y lo que hago cuando intento revisar el trabajo de otros es enlaces, fechas y que la información que se esté dando de las ventas sea la correcta siempre. Para mí es lo más importante, es donde es más fácil cagarla. Un copy no os la va a liar en lo que está contando, ni en la narración, ni en cómo llega a las conclusiones. La va a liar porque hay muchas fechas y se le ha colado un número, porque se ha quitado y se ha añadido un bonus 37 veces y al final en un email está y en otro no, porque este email se iba por un sitio y luego al final ha puesto que el bonus en lugar de dar a una persona lo daba a otra. Ahí es donde se lían las cosas realmente, que son ese tipo de detallitos que son muy difíciles a veces de ver cuando has hecho el email, lo has repasado 20 veces, es que parece una tontería, pero cuando tú lees tu mismo email 4 veces, la mitad de los fallos no los ves, porque tú en tu cabeza los estás completando mentalmente. Es como faltas de ortografía, que no debería haber, pero se te puede escapar alguna, porque tú lo lees y en tu cabeza está bien escrito. No porque esté bien escrito, ni porque no sepas escribir, sino porque como tú sabes lo que quieres contar, es mucho más fácil. O sea, es mucho más difícil darte cuenta. Y al hilo de esto, el otro punto, más allá de la parte técnica de fechas, enlaces, botones, que todo funcione, etiquetados, tal, todo este tipo de cosas más técnicas, sería que tuviera, por decirlo así, una coherencia, ¿no? En lo que estamos diciendo. No la coherencia de todo esto tiene sentido en cuanto al lanzamiento, sino que nos demos cuenta de que no se le ha ido en algún momento algo, ¿no? Que pensaba que esto se envía un día y se envía otro, o no sé qué, o no sé cuánto, porque se te puede ir, ¿no? Yo qué sé, hay gente, y esto es un fallo no, pero un problema que veo muy, muy habitual. Hay gente que le gusta enviar un email justo al acabar el lanzamiento, y hay gente que lo envía el día siguiente porque no quiere machacar ese día. Oye, pues igual el copy, pensando que se va a enviar en la noche anterior, te está diciendo que quedan 24 horas para el bonus de acción rápida. Y si lo envías la mañana siguiente ya no quedan 24, quedan muchos menos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, este tipo de detalles son donde se puede liar más fácil y donde
y ya no aquí, sino creo que cualquiera que estamos en ese punto, pues la podemos cagar más sencillamente, en esas partes más de detallitos. E insisto, si pasa cualquier cosa, no volverse locos y hablar con el copy, porque estoy seguro de que en la mayor parte de las ocasiones va a encontrar una solución. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pedro Gómez, ¿sabéis quién es? Que es de chico que hace cosas de ventas y tal. ¿Os suena alguno? Sí, no pasa nada, ¿eh? Pues Pedro Gómez es un chico que hace cosas de ventas. Hace muchos años, una agencia que llevaba la comunicación me delegó a mí el email marketing. Y ahora Pedro y yo somos muy amigos. Y nos hicimos amigos en este momento. De hecho, luego, el embudo con el que está vendiendo, el aplasta objeciones este que tiene, que es como su producto, uno de sus productos principales, lo escribimos hace 3 años y ahí sigue. Pues había un panel de control. Esto fue fallo mío enorme, ¿no? Pero hubo ya un panel de control con todos los enlaces. Y de un día para otro, alguien se metió en el panel de control y cambió los enlaces de sitio. Yo tenía que haberlo mirado, entonces yo el día siguiente, como llevaba mucho tiempo, muchos meses, yendo al mismo punto, no me fijé que me habían cambiado el enlace. Y yo tenía que enviar el enlace de la página para poder entrar a pagar y no el enlace del ebook que estábamos vendiendo. Y yo me equivoqué y en lugar de mandar el enlace del checkout, envié el enlace del producto ya, el libro abierto directamente. Entonces me escribió, a ver, costaba 3 euros, tampoco era un drama, ¿no? Pero me llama Pedro y me dice... Qué guay la conversión del último email, ¿no? Y digo, sí, tío, la verdad es que estoy viendo mazo clics. Y me dice, claro, hijo de puta, si lo has puesto gratis el producto, ¿sabes? Se lo están descargando. Y dije yo, déjame. Entonces, ¿qué hicimos? Y dije, vale, lo primero vamos a cambiar el enlace para que aquí ya no nos lo puedan quitar, simplemente. Y luego, como él siempre decía que lo gratis no se valora, hicimos un email para el día siguiente explicando que el día anterior habíamos mandado un producto gratuito y que como lo habíamos mandado gratuito y no lo habíamos puesto en valor, mucha gente no lo había dado el valor que realmente tenía y que por eso, pues mucha gente que se lo pudo descargar no se lo descargó al final y que como habíamos metido nosotros la pata, queríamos hacerles una oferta que en lugar de 3 euros, pues costaba 2, no me acuerdo cuánto era. Y vendimos más que nunca y más de las descargas del día anterior. A lo que voy con esto es que nunca se acaba el mundo, que siempre se puede reaccionar y ya está, ¿no? Y listo. Y además yo creo que al copy le va a gustar estas situaciones de ver cómo sale por ahí. Entonces sería eso. Si cuando entreguemos la info, dar la mayor información posible. Cuando estemos corrigiendo, sobre todo, enlaces, botones y tal. Me parece lo más claro. Y si ya sabemos cómo escribe y que escribe más o menos bien, no meternos... O sea, ya ha pillado el tono al cliente y el cliente está contento, que ya sean matices de cómo hacerlo y ya está. Si veis que no está pillando el tono, no pasa nada. Carmen a mí me ha dado mucho feedback de una clienta que tenemos en común de hacerlo así, así, y Carmen sabe que nunca me he enfadado en ningún momento. De hecho, todo lo contrario, estoy escuchándolo lo más atento posible para decir, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer tal? Pero si, yo qué sé, si lleváramos 6 años haciéndolo, pues igual ya si cada email me está diciendo 37 cosas que son no generales y son detallitos, pues acabas teniendo una fricción, ¿no? Que dices, hostia, no mola, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí esto es lo principal, eso, ver que ha pillado el tono, que al cliente el filtro le gusta, que está cómodo, asegurarnos de que el cliente, si no está cómodo, lo diga, porque si no se va a ir enquistando el malestar constantemente y eso explota. Al final es que no me gusta nada lo que estás haciendo porque pones, yo qué sé, leja en vez de estante, en vez de balda, ¿no? Como se dice en Murcia, que decimos eso. Y es que yo digo esto y digo lo otro, tal... Porque cuanto antes lo digas, antes se va a corregir realmente. Y si no, las cosas enquistas se explotan y llega un punto en el que ni el copy está a gusto, ni el cliente está a gusto y no mola cómo se están haciendo las cosas. Y vosotros estáis entre medio, realmente. O sea que es la peor parte, porque el copy se queja de que el cliente no le da información, el cliente se queja de que el copy no lo está poniendo bien y vosotros estáis ahí de teléfono escacharado diciendo, bueno, pues hablad entre vosotros, ¿no? Sois adultos, haced cosas. Y luego eso, las revisiones de esos detallitos que sean lo más importantes posibles y sobre todo que si le dais la capacidad de ser el que programe cosas, etcétera, nunca está de más otra revisión por si acaso, no porque lo vaya a hacer despistado, sino porque, yo qué sé, porque la puede liar sin darse cuenta y si lo podemos evitar antes, pues mucho, mucho mejor. Yo sería un poquitín todo lo que os quería contar. Ahora ya, pues, Patri, Laura, creo que se llama, Odisea, no sé si te llamas Laura, que no sé cómo lo has dicho antes, y de ignoráis, ahí ya el nombre me pierdo. No sé si tenéis alguna preguntilla, alguna dudilla de más vuestra de cómo lo estáis afrontando.